Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse con nuestro espacio del Doctor Responde. Hoy vamos a hablar un tema muy especial y es las rinitis alérgicas en los niños. Para eso hemos invitado a la doctora Laura del Mar Vázquez, ella es alergóloga y pediatra de nuestra institución. Así que muy buenas tardes, doctora, y bienvenida a nuestro espacio del Doctor Responde. Bueno, muy buenas tardes por la invitación. Estoy encantada de presentar este tema que es muy importante en los niños. Así es, doctora, para empezar y mientras se van conectando más personas, expliquemos qué es la rinitis alérgica. Bueno, la rinitis alérgica es la inflamación de la mucosa que recubre toda la nariz y esto se debe a la exposición a factores externos que son los alérgenos, que generalmente son proteínas que generan esta inflamación y nos producen los síntomas. Estos síntomas, la mayoría son obstrucción nasal, que no pueden respirar bien, escurrimiento por la nariz, ya sea anterior, adelante o posterior, también mucho piquiña en la nariz y también estornudos muy frecuentes. Es importante tener en cuenta que la rinitis puede ser alérgica y también no alérgica. Por ejemplo, hay infecciones que nos pueden producir también estos síntomas de la rinitis y también diferentes factores externos como por ejemplo los cambios de temperatura, los cambios de presión, y son rinitis diferentes a la rinitis alérgica y el tratamiento también puede variar un poco. Bueno, para empezar ya tenemos unas preguntas de base y nos pregunta Camila Vázquez desde Instagram. He notado que mis alergias cambian cada año. ¿Esto a qué se debe, doctora? Bueno, lo más importante es tener un tratamiento para la rinitis. Si no se lleva un tratamiento adecuado o se deja pasar mucho tiempo, estos síntomas y la inflamación en la nariz pues, puede generar que se empeore a través del tiempo. Entonces, si no se tiene un tratamiento adecuado, no se va a mejorar y en cambio va a empeorar con el tiempo. Vale, doctora, muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Daniela Ramírez en Instagram. Ella nos dice, ¿cómo me preparo para la llegada de la primavera y así reducir un poco mi alergia, ya que es alérgica al polen? Bueno, la alergia al polen es muy específica, generalmente se presenta en la temporada donde se presentan, donde hay la polinización del árbol o de la flor. Lo más importante es tener en cuenta en qué momento se presenta este periodo y no salir al exterior cuando se estén presentando los niveles más altos de este polen. También en el caso de no conocer los niveles de polen y requerir salir, es importante tener el uso de tapabocas para evitar el volumen de polen llegue a la nariz. También es importantísimo tener un tratamiento adecuado, ya que si tenemos un adecuado tratamiento la inflamación va a disminuir y al exponerse pues no va a venir esos síntomas tan fuertes. Entonces es importante tener un tratamiento adecuado. Para esas personas que están en los países donde viven las estaciones climáticas y llega la temporada de la primavera, ¿cómo pueden detectar si son o no son alérgicas al polen, doctora? Bueno, lo más importante es tener los síntomas, mirar que en esa temporada de primavera están los síntomas exacerbados, la obstrucción nasal, los estornudos, la piquiña, la rinorrea o la salida de líquido por la nariz y también se pueden asistir al alergólogo, se hacen unas pruebas y con esas pruebas cutáneas se pueden determinar a qué es alérgico y si es alérgico al polen. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Santiago Gómez desde Instagram. Santiago nos pregunta, ¿qué tan a menudo puedo usar los sprays nasales para aliviar la resequedad de la nariz? Bueno, los sprays nasales se pueden utilizar, son muy seguros, el perfil de seguridad en ellos es muy amplio. También es importante que hay diferentes sprays nasal, el principal que nosotros utilizamos en la rinitis alérgica son los corticoides y estos se pueden utilizar por bastante tiempo sin ningún problema, pero es importante siempre tener un seguimiento por el médico. Hay otros sprays que son el de solución salina o solución de agua de mar, que son más que todos para limpiar, hidratar y sacar los mocos de la nariz, y estos sí se pueden utilizar de manera prolongada y las veces que sean necesarias.
Gracias, doctora. Tenemos una pregunta muy concurrente y es ¿cómo se puede manejar esta enfermedad? Bueno, la rinitis alérgica se clasifica de acuerdo a la persistencia de los síntomas, si son intermitentes o si se presentan casi todos los días, y también se clasifican de acuerdo a la gravedad. Entonces, pues, esa gravedad lo define la afectación de la calidad de vida, si hay alteración en el sueño, si hay alteración en la actividad diaria, ya sea en el colegio o en su día a día, si los síntomas son molestos. Entonces con esto uno determina. Cuando es muy intermitente o leve la rinitis, se puede utilizar antihistamínicos orales puntualmente, justamente cuando presenta los síntomas, pero el tratamiento principal de la rinitis son los spray nasal con corticoides tópicos. Lo ideal es tratar donde está la inflamación, y la inflamación está en la nariz, y por eso tienes que ser spray nasal. Ya si no hay una respuesta adecuada con el spray nasal, con corticoide, con antihistamínico, ya podemos pasar a lo que es la inmunoterapia, que es lo que nosotros hacemos, los alergólogos hacemos, que es la aplicación de vacunas contra lo que es alérgico al paciente. Estas vacunas se aplican y el cuerpo empieza a identificar ese alérgeno o lo que te producía problema como algo bueno, algo no nocivo, y deja de presentar los síntomas al exponerse a ese alérgeno. Entonces dejamos de tener los síntomas y el tratamiento de la rinitis pues mejora completamente. Gracias, doctora. ¿Podemos hablar de que la rinitis tiene algún componente hereditario o en realidad cuál puede ser ese origen de esta enfermedad? ¿Agentes externos? Las alergias en sí tienen un componente hereditario. Se ha visto que cuando los papás son alérgicos, los niños tienen una mayor probabilidad también de presentar alergia, y en eso también incluyen la rinitis alérgica. Entonces sí tiene un componente genético, pero los otros componentes son los factores externos, que hay factores protectores y hay factores que nos pueden generar mayor probabilidad de rinitis, como por ejemplo la exposición al humo de cigarrillo, la exposición a la polución y entre otros. Muchas gracias. Nos pregunta Stephanie desde Instagram, doctora, ¿cómo se puede manejar la alergia al pelo del gato o del perro? Esta pregunta también ha sido muy repetida. Bueno, la alergia realmente no es al pelo o al pelo del perro o del gato, sino que se debe a la caspa o al epitelio del perro y del gato. Este tratamiento se puede hacer específico con las vacunas, ya sea de manera de aplicar la vacuna o de manera sublingual con gotas debajo de la lengua, que se puede específicamente hacia ese problema para tratar los síntomas y tratar la enfermedad en sí. Vale, doctora, muchas gracias. Nos pregunta Catherine García. Mi hijo de 3 años hizo un tratamiento, mejoró muchísimo, pero hay unos días donde se levanta nuevamente con alergia. ¿Ahí qué puede estar pasando, doctora? Bueno, es importante mirar si realmente la inflamación ha regresado. Hay que examinarlo completamente, hay que hacer una historia clínica adecuada, mirar si de pronto es alérgico a algún otro tipo de cosas, o si está presentando una rinitis no alérgica, y mirar qué tratamiento alternativo tenemos. Gracias. Nos pregunta Tatiana Osa desde Instagram. ¿Una persona con este tipo de alergia puede verse afectada gravemente si le llega a dar coronavirus, especialmente pues en los niños? La rinitis en sí no se ha visto que tenga una afectación respecto al coronavirus. No se ha encontrado que sea una comorbilidad o que vaya a empeorar los síntomas del coronavirus. Sin embargo, sí se ha visto que puede generar un factor de confusión en el que el paciente o el niño presenta los síntomas de la rinitis y realmente no es una rinitis, sino que está presentando síntomas del coronavirus. Entonces siempre es importante estar alerta a síntomas asociados a los que ya teníamos para determinar si es un coronavirus o es rinitis. Gracias, doctora. Nos pregunta Dani Zapata desde Instagram. Si sufro de un sangrado frecuente, como una picazón en la nariz, ¿esto puede ser considerado algún tipo de alergia? Bueno, la picazón de la nariz es muy indicativo de que puede ser una alergia. Sin embargo, el sangrado en la nariz puede ser por múltiples razones. Puede ser también por la rinitis, porque como la mucosa está inflamada, hay mucha irrigación a nivel de la mucosa, y cualquier factor externo puede generar que sangre.
Entonces es importante tener una evaluación y determinar si este sangrado no es debido por la rinitis o algún otro tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Jensi Lorena Ramírez desde Facebook. Buenas tardes, doctora. Mis hijos sufren de rinitis alérgica y además sufren de epistaxis. ¿Qué tratamiento efectivo le podemos recomendar a Jensi? Bueno, es importante tener en cuenta que el uso de los corticoides del spray nasal debe ser adecuado, porque si no se utiliza adecuadamente puede generar este epistaxis o sangrado nasal frecuente. Entonces siempre que se envíe un tratamiento con spray nasal se debe explicar, el médico debemos explicar muy bien su uso para evitar este tipo de inconvenientes o de efectos adversos que pueden ser el sangrado. Gracias, doctora. Nos pregunta Marta Sepúlveda desde Facebook. Doctora, deseo saber si hay algún alimento que desencadene o aumente la probabilidad de tener rinitis alérgica. Bueno, se ha hecho muchos estudios y realmente no hay una evidencia científica que nos demuestre que los alimentos produzcan rinitis alérgica en sí. Normalmente cuando se presenta una alergia a algún alimento se va a presentar con otros síntomas, además de los síntomas nasales. Pueden ser síntomas en la piel, por ejemplo, piquiña en la piel o brotes. También puede estar síntomas gastrointestinales, pero nunca una alergia alimentaria se va a presentar como rinitis solamente. Entonces, pues realmente no hay una asociación entre no hay algo que nos diga qué alimentos. Exacto. Ok. Nos pregunta Tatiana Osa desde Instagram. Los productos que venden en el mercado, por ejemplo, antiácaros, que son muy comunes en las tiendas, ¿estos productos se recomiendan para el uso de las habitaciones de los niños? Vale, sí se recomiendan, pero no como única medida para el control de los ácaros, porque la alergia a los ácaros se debe a las proteínas que forman el exoesqueleto del animal. Esto, al matarlos con los insecticidas, genera pues que se muera el animal, pero va a estar presente siempre ahí. Entonces hay que tener otras medidas, como el lavado de las sábanas con agua caliente, no tener peluche, no tener tapetes, cortinas, que el cuarto sea lo más simple posible, que entre la luz del sol y que esté siempre aireado. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Caterine Andújar. Buenas tardes, doctora. A mi hijo le enviaron el examen de inmunoglobulina IgE y su resultado fue de 298.60. Este resultado hace referencia a las alergias. ¿Qué debo hacer o qué debo tener en cuenta? ¿Qué le podemos decir a Caterina? Bueno, es importante tener en cuenta que la IgE total, que es lo que te mandaron, es un examen muy inespecífico para determinar si hay alergia o no. Una persona puede tener la IgE elevada y no ser alérgica a absolutamente nada, pero también puede tener la IgE bajita y ser alérgica a diferentes cosas. Entonces realmente no es un examen que nosotros los alergólogos solicitemos y que requiramos para determinar si una persona es alérgica o no, sino que simplemente pues cuando lo revisamos decimos eso, es muy inespecífico y no nos quiere decir si es alérgico o no. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Francisco Vázquez desde Facebook. Doctora, ¿se puede llegar a ser alérgico al frío? Bueno, realmente la alergia al frío no existe, porque como les comentaba, la alergia son a proteínas la mayoría de veces. Estas son proteínas, vienen de origen de algo vivo, como un animal, como una planta. Y el frío pues no es algo vivo, realmente no tiene proteínas ni nada. Sin embargo, el frío puede generar síntomas de rinitis, pero esto se debe ya a no una rinitis alérgica, sino a una rinitis vasomotora, que quiere que como está inflamada la mucosa, al tener cambios de clima y al exponerse al frío, pues presentan los síntomas, pero no es una alergia. Doctora, ¿es malo tomar cetiricina para el tratamiento de la alergia por mucho tiempo? Llevo más de 5 años tomándolo, nos dice Sandra Masuera, y además nos pregunta qué otro medicamento se le puede recomendar. Bueno, la cetiricina es un antihistamínico, tiene también un perfil de seguridad muy grande, o sea, realmente no hay problema de recibirlo mucho tiempo. Sin embargo, en la rinitis alérgica es como echar un balde de agua a un incendio, se va a apagar la llama, se van a apagar los síntomas, pero no estamos tratando la causa del incendio. La causa del incendio es la inflamación. El antihistamínico no va a
actuar en la inflamación, sino que son los corticoides tópicos los que nos van a ayudar a controlar esta inflamación. Entonces, por eso, si lo utilizas mucho tiempo y no ha funcionado, es porque estamos atacando lo que no debe de ser. Tenemos que utilizar esos corticoides tópicos que nos va a ayudar a desinflamar, y esa es la otra opción diferente a los antihistamínicos, y de hecho es el tratamiento pilar de la rinitis alérgica. Muchas gracias. Nos pregunta Paola Ramírez desde Instagram. Doctora, mi hijo tiene rinitis agresiva, cuando se levanta estornuda mucho y ya tiene 22 años. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomienda? Bueno, lo importante es determinar la causa de la rinitis. Si es una rinitis alérgica, entonces empezamos a determinar, a clasificar qué tipo de rinitis alérgica tiene, si es persistente, si es grave. De acuerdo a eso, empezamos el tratamiento con los medicamentos y se determina a qué es alérgico el paciente, a su hijo de 22 años. Con esto determinamos si es alérgico a los ácaros, al polen, a la caspa de los animales, a los hongos, y con esta determinamos cuál va a ser el tratamiento específico con las vacunas. Entonces, si es alérgico a los ácaros, podemos ponerles vacunas contra los ácaros, si es al polen, contra el polen, y así también tratar la causa. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Sandra Mena desde Instagram. ¿Puede estar relacionado el sangrado nasal con la rinitis alérgica? Realmente el sangrado nasal puede ocurrir por inflamación de la mucosa o de lo que recubre nuestra nariz. Si estamos muy inflamados, como les decía, cualquier factor puede generar el sangrado. Cambios en la temperatura, por algún trauma, esto puede generar el sangrado, entonces puede estar en relación. Sin embargo, siempre hay que tener una evaluación médica para determinar si es a causa de otras enfermedades. Muchas gracias. Nos pregunta Liliana Maya desde Instagram. Vamos a hacer un traslado de ciudad, pasaremos de clima caliente al clima frío. ¿Debo hacer alguna preparación médica para el tema de respiración con mis hijos? Lo más importante es que si ya tienen una rinitis establecida, es tener un buen tratamiento, que esté controlado los síntomas, y de ir a la otra ciudad sin ningún problema. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Dora Montenegro desde Facebook. Buenas tardes, mi hijo sufre de rinitis, me lo tratan con beclometasona y a él le da mucha estornudadera, lo he tratado con ese medicamento, pero sigue igual. ¿Qué le podemos decir a la señora Dora? Bueno, la beclometasona es un corticoide nasal. Sin embargo, pues existen otros muchos mejores que no presentan tanta irritación como la beclometasona, que puede ayudar al pequeño, y también pues determinar a qué es alérgico y mirar qué otras acciones podemos tener para el tratamiento. Nos pregunta Melissa Arbeláez desde Facebook. A mi hija todo el tiempo le pica la nariz, al rascarse se le genera sangrado. ¿Esto puede estar relacionado con la alergia? Lo que les decía, inflamación puede generar el sangrado, entonces es importante evaluarlo y determinar si es por la alergia o no. En este caso, ¿se le puede dar ya un antialergénico o es mejor recomendar el tema pues, de la visita al especialista? Es mejor consultar siempre para tener un diagnóstico certero y así tener un tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Elisa López. Doctora, tengo mi hija de 23 años con asma y la bebé de 3 años, ambas pues están con asma, y de la crisis muy frecuente, ellas son propensas al coronavirus. Vale, el asma sí se ha identificado como una comorbilidad para el coronavirus. Sin embargo, no es que estén más propensas a tener coronavirus, pero sí, si les llega a dar, puede tenerlo un poco más grave a una paciente, a una persona que no tenga asma. Por eso es importantísimo tener bien controlada la enfermedad del asma con el tratamiento médico adecuado para así disminuir esa posibilidad de gravedad ante la enfermedad del coronavirus. Gracias, doctora. Nos pregunta Alba Janet desde Facebook. ¿Es verdad que no se deben cauterizar los vasitos de la nariz cuando hay frecuentes sangrados? Bueno, esa pregunta es más que todo, esa parte la maneja el otorrino y esa pregunta la debe resolver el otorrino. Realmente ese procedimiento lo hacen ellos. Así es, doctora. Ya para ir terminando, cuéntenos un poco de cuáles son esas medidas que se deben tener como precaución para los pacientes que hoy ya tienen rinitis alérgicas.
¿Qué deben tener en cuenta para que estas alergias no se potencialicen? Bueno, lo más importante es consultar al médico, consultar al alergólogo para tener un tratamiento adecuado, identificar la causa y con esto determinar un tratamiento específico para tratar la alergia específica, quitar los síntomas y evitar también que se asocie a comorbilidades que se asocian a la rinitis, como el asma, como la sinusitis, como la conjuntivitis alérgica también. Entonces es importante siempre tener un tratamiento oportuno, temprano y adecuado. Y para tener esto, consultar a un alergólogo, al especialista. Exacto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros una vez más. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro Doctor Responde. Vamos a hablar de un tema muy importante y es el ejercicio y la salud. Así que bueno, los esperamos. Hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego.